En la clase pasada hablábamos de movimientos rectilíneos uniformes, a los cuales los precisábamos como al hecho de desplazarse distancias iguales en tiempos iguales. Para definir el concepto de velocidad media, va a ser necesario afirmar que los movimientos que realizan los cuerpos no son uniformes, es decir, si yo voy en un automóvil, no siempre iré con la misma velocidad, ya que en algún momento se aproximará ya sea o una curva o o un tope donde me obligará a disminuir mi velocidad, ¿sale? Entonces va a ser importante considerar el concepto de velocidad media, ya que en esto es preciso hablar de que los desplazamientos generalmente no van a ser proporcionales con respecto al tiempo, como lo hablábamos en el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Si nos desplazábamos en un segundo 2 metros, en el segundo habría que desplazarnos 4 metros, y así sucesivamente. Vamos a citar un ejemplo de cuando oímos decir que de la Ciudad de México a la de Puebla se hace en autobús 1 hora y media o 1 hora y 30 minutos de distancia total al recorrer 128 kilómetros. ¿Podemos de esta manera calcular la magnitud de la velocidad media? Pues claro que sí. La velocidad media la vamos a definir con la fórmula del, de velocidad que ya habíamos trabajado a la hora de calcular velocidades, distancias y tiempos en los ejercicios de distancia, desplazamiento y rapidez. Y dedujimos la fórmula para calcular la velocidad como velocidad igual a distancia entre tiempo. En este caso, la velocidad media va a ser aplicable con la misma fórmula al dividir la distancia total que me están dando, en este caso los 128 kilómetros, entre el tiempo total, que es 1 hora 30 minutos, que es el tiempo que tardo en desplazarme de la Ciudad de México a la ciudad de Puebla. Para conocer la magnitud total es necesario ya nada más efectuar la operación de 128 kilómetros entre, entre 1 hora y media, ¿no? Que es el tiempo total que tarda en trasladarse o desplazarse el autobús. Como les comentaba, va a ser evidente que la magnitud de la velocidad de un automóvil que se traslada de un punto a otro no puede ser constante, pues en las partes rectas la magnitud de la velocidad va a ser mayor. Va a ser mayor que en las curvas. Esto lo podemos asemejar cuando nos trasladamos, por ejemplo, de la comunidad de Ozumba a a la preparatoria. Regularmente, en líneas rectas, aumentamos la velocidad, pero cuando nos aproximamos a una curva, ¿qué es lo que se hace? Se disminuye la velocidad, ¿no? Entonces, es por eso que puedan anotar este enunciado como una nota importante, ¿no? Al hablar de velocidad media. Incluso aquí les pongo una imagen en donde precisamos esta misma oración. La magnitud de la velocidad de un vehículo es mayor en rectas que en curvas. Vamos a continuación a checar algunos problemas numéricos. Bueno, aquí como otra nota importante, definir que cuando un móvil experimenta dos o más magnitudes de velocidades distintas durante un movimiento, se puede obtener, o para obtener la magnitud promedio, hay que hacer la suma la suma promedio de las velocidades que presenta este, este cuerpo móvil
de un punto del que se desplaza al otro, ¿sale? Entonces vamos a obtener una magnitud de la velocidad promedio si sumamos las magnitudes de las velocidades y las dividimos entre la magnitud total, entre el número de las magnitudes de las velocidades, ¿sale? A continuación, para que quede más ejemplificado, vamos a checar algunos problemas numéricos en donde aplicaremos esta información que estamos trabajando. Me piden calcular la velocidad media de un coche si partió al sur con una velocidad inicial de 1.5 metros sobre segundo y su velocidad final fue de 12 metros sobre segundo. Mismo procedimiento que hemos aplicado en los problemas anteriores, recabamos los datos generales que nos proporciona el problema y tenemos que una velocidad inicial es de 1.5 metros sobre segundo, una velocidad final de 12 metros sobre segundo y hay que calcular la velocidad media. Dijimos que la fórmula, cuando tenemos dos o más velocidades, como se los mostré en esta parte que nos dice, para calcular la velocidad o la magnitud promedio, es necesario sumar las magnitudes de las velocidades que nos proporcionen, ¿sale? Y dividirlas entre el número de las mismas magnitudes de las velocidades, ¿sale? Entonces, importante esta parte. Si tenemos dos velocidades, quiere decir que la vamos a dividir entre el número de velocidades que nos proporciona, ¿no? Que en este caso son dos, una velocidad inicial y una velocidad final. Pero la fórmula de la velocidad media en concreto la definimos como la suma de las magnitudes de las velocidades dadas en el problema divididas entre el mismo número de velocidades que nos proporcionan, que en este caso son dos. Pasamos a la sustitución y resultado y definimos que la velocidad media va a ser igual a 1.5 metros sobre segundo más los 12 metros sobre segundo divididos entre 2. Esto me dará un resultado de 6.75 metros sobre segundo. ¿Sale? Aquí ya solamente para siendo más precisos y elegantes a la hora de referirnos a la velocidad media y nos están dando la dirección del automóvil, que en este caso es hacia el sur, dijimos que cuando nos dan la dirección y sentido, la velocidad la vamos a representar con una flechita en la parte de arriba, refiriéndonos a una cantidad vectorial, ya que nos están proporcionando la dirección y sentido. Tenemos otro problema que nos pide: encuentre la velocidad promedio de un camión que durante su recorrido hacia el sur tuvo las siguientes magnitudes de velocidades. ¿Sale? Tenemos aquí claramente 4 velocidades. En una primera velocidad tenemos 8 metros sobre segundo. Para posteriormente el automóvil nos dice que aumenta la velocidad a 10 metros sobre segundo. Posterior a eso disminuye su velocidad a 9.5 metros sobre segundo y en una cuarta velocidad aumenta a 12 metros sobre segundo. Recabamos las velocidades dadas en el problema, que son 4, y establecemos nuestra fórmula general. Dijimos que para deducir la velocidad media va a ser necesario hacer la suma de las magnitudes de las velocidades que me proporciona el problema, que en este caso son las 4 que ya mencionamos anteriormente, y
hacemos la sumatoria y dividimos entre el mismo número, el mismo número o cantidad de magnitudes de velocidad que me están proporcionando, que en este caso son 4. Y la sumatoria de las velocidades están aquí en la sustitución y resultado. Y suman los 8 metros sobre segundo más los 10 metros sobre segundo más los 9.5 más los 12 metros sobre segundo, y esto me da un resultado de 39.5 metros sobre segundo. Y eso solamente refiriéndonos a la sumatoria de las velocidades. Ya solamente vamos a dividir entre 4, que es el número total de magnitudes de velocidad que nos proporcionan. ¿Sale? Y efectuamos la operación de 39.5 metros sobre segundo entre 4. Y esto me dará un resultado de 9.88 metros sobre segundo. Refiriéndonos a especificando el sentido y dirección, vamos a especificar a la velocidad con una flecha, nuevamente refiriéndonos a una cantidad vectorial, ya que nos proporcionan sentido y dirección. ¿Sale? El sentido lo representamos con una flecha pequeña arriba de la variable de la velocidad media en este caso. Y especificamos la dirección en particular y el sentido, que son hacia el sur. ¿Sale? Y con esto podemos precisar lo que ya checamos en la parte teórica.